Bueno, ahora vamos a resolver 3 ítems del ejercicio 9 que me pide balancear las siguientes ecuaciones. Nosotros vamos a balancear 3. Este ejercicio sirve para explicar el concepto de ecuación química. Las ecuaciones químicas son una representación simbólica de lo que son las reacciones químicas. En las reacciones químicas, como sabemos, son procesos químicos en donde las sustancias reaccionan entre sí para producir nuevas sustancias. Pero se debe tener en cuenta la condición de que estas ecuaciones químicas deben cumplir la ley de conservación de masa. Es decir, que la totalidad de átomos que tenemos de un lado de la ecuación o de la reacción deben ser igual a la totalidad de los átomos que tenemos del lado derecho de la ecuación. Si la flecha está escrita en este sentido, la ecuación nos quiere decir que estas sustancias reaccionan entre sí para producir estas sustancias. A cada una de las sustancias de la izquierda la vamos a llamar reactivos. Y a cada una de las sustancias de la derecha las vamos a llamar productos. Entonces, estos reactivos van a reaccionar entre sí y van a producir los siguientes productos. Podemos tener uno más reactivos, así como también podemos tener uno más productos. Y esta flecha funciona como si fuera la igualdad de una ecuación matemática. Como dije, se deben cumplir la ley de conservación de la masa, y es decir, que tenemos que tener la sumatoria de átomos de un lado tiene que ser igual a la sumatoria de átomos del otro lado, o que el total de la masa de un lado de la ecuación debe ser igual al total de la masa del otro lado de la ecuación. ¿Sí? Entonces, antes de realizar cualquier cálculo estequiométrico, debemos siempre balancear la ecuación química. ¿Qué es balancear la ecuación química? Es agregar coeficientes estequiométricos delante de las sustancias, ya sean de los reactivos o de los productos, para que se cumpla esta igualdad y con ello cumplir con la ley de conservación de masa. ¿Sí? Se recomienda comenzar el balanceo por elementos que solo aparezcan una vez del lado de los reactivos y una vez del lado de los productos. Y además, generalmente siempre se igualan o se balancean por último los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno. Para el primer caso, para el primer ejercicio, para el primer ítem, entonces tenemos hidrógeno, cloro, calcio, oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Vamos a empezar igualando por el cloro. En el cloro, al cloro lo tenemos una vez del lado de los reactivos. Solamente tenemos un cloro del lado de los reactivos, mientras que del lado de los productos tenemos dos cloros. ¿Sí? Entonces, la cantidad de átomos de cloros en esta ecuación está desbalanceada. Si agregamos este 2 acá en el ácido clorhídrico, balanceamos la cantidad de cloros. Entonces, todo número que agreguemos delante de una sustancia va a multiplicar el subíndice que le corresponde al elemento en esa sustancia. ¿Sí? Entonces, este 2 multiplica al 1, que no lo escribimos acá, pero se sobreentiende que tenemos un átomo de cloro. Tendremos 2 cloros del lado de los reactivos y 2 cloros del lado de los productos. Hemos balanceado el cloro. Podemos pasar al calcio. El calcio tenemos un solo átomo de calcio del lado de los reactivos y del lado de los productos también tenemos un solo átomo de calcio. Vamos por los hidrógenos. En el caso de los hidrógenos tenemos 2 hidrógenos aquí y 2 hidrógenos aquí, ya que este 2 que se encuentra fuera del paréntesis multiplica tanto al hidrógeno como al oxígeno. ¿Sí? Eso quiere decir que tenemos 2 hidrógenos en el hidróxido de calcio
y 2 hidrógenos en el cloruro de hidrógeno. En total, del lado de los reactivos tenemos 4 hidrógenos, mientras que del lado de los productos solamente tenemos 2 hidrógenos. Entonces, como tenemos como tenemos más átomos de hidrógeno del lado de los reactivos, debemos agregar hidrógenos al lado de los productos. Si agregamos un 2 delante del agua, este 2 multiplica a los 2 hidrógenos que ya tenía, por lo cual tengo 4 hidrógenos del lado de los productos. De esa manera, igualo los 4 hidrógenos que ya tenía del lado de los reactivos. Tenemos balanceado el hidrógeno, vamos a balancear los oxígenos. Los oxígenos solo aparecen en los reactivos en el hidróxido de calcio. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 2 oxígenos, ya que el subíndice del oxígeno acá es 1 y se debe multiplicar por este subíndice. Cada vez que agreguemos un coeficiente, se agrega delante de la sustancia. Nunca se pueden modificar los subíndices de la sustancia, ya que si no estaremos cambiando la identidad de las sustancias. Todo número que se agrega como coeficiente estequiométrico delante de la sustancia, y ese coeficiente multiplicará a todos los átomos que se encuentren en esa sustancia. ¿Sí? Entonces, del lado de los reactivos tenemos solamente dos oxígenos, y del lado de los productos tenemos también 2 oxígenos, ya que el agua tiene un solo átomo de oxígeno, pero tenemos un 2 multiplicando tanto al hidrógeno como al oxígeno. Por lo tanto, del lado de los productos tenemos 2 oxígenos. ¿Sí? Entonces, como está balanceado, terminamos el balanceo allí. ¿Sí? Entonces se ha agregado un 2 al hidrógeno del cloruro de hidrógeno, al hidróxido de calcio no se ha agregado nada, y hemos agregado un 2 al agua para poder terminar de balancear la reacción. Tenemos que hacer un recuento, tenemos 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, tenemos 4 hidrógenos del lado de los reactivos, y del lado de los productos tenemos 4 hidrógenos. Está balanceado. Tenemos 2 cloros del lado de los reactivos, tenemos 2 cloros del lado de los productos, están balanceados. Tenemos un calcio y un calcio, está balanceado. Y tenemos 2 oxígenos y 2 oxígenos del lado de los productos, está balanceada la reacción. Siempre se debe, cuando se agregan todos los coeficientes, revisar nuevamente para asegurarnos que todos los elementos estén balanceados. Vamos al ítem 6. En el ítem 6 tenemos carbono, aluminio y oxígeno. Vamos a balancear primero al carbono. En el carbono tenemos 1 del lado de los reactivos y tenemos 3 carbono acá y acá un carbono en el monóxido de carbono. Entonces, del lado de los productos tenemos 4 carbonos y del lado de los reactivos tenemos un carbono. Por lo tanto, puedo agregar un 4 delante de este carbono del lado de los reactivos, para equipararlo con los carbonos en los productos. Luego vamos a balancear el aluminio. En el caso de los reactivos, en el trióxido de dialuminio tenemos 2 aluminios y en el producto tenemos 2 aluminios en el carburo de aluminio. Está balanceado. Vamos a los oxígenos. En el lado de los reactivos tenemos 3 oxígenos del lado de los reactivos y del lado de los productos tenemos solo un oxígeno. ¿Sí? Entonces debemos agregar un 3 aquí delante para tener 3 oxígenos del lado de los productos, al igual que 3 oxígenos del lado de los reactivos. El problema con agregar ese 3 es que desbalanceamos la cantidad de carbonos. Ahora tenemos 3 por 1, 3 carbonos en el monóxido de carbono y 3 carbonos más en el carburo de aluminio. Mientras que del lado de los reactivos tenemos 4 carbonos. ¿Sí? Entonces debemos borrar este coeficiente y escribir un nuevo coeficiente de manera de equiparar la cantidad de carbonos. Como podía sumar 6 carbonos del lado de los productos, agrego un 6 en el carbono que está solo en el lado de los reactivos. De esa manera tenemos 6 y 6. Pero, ¿está todo bien ahí?
Vamos a revisar, tenemos 6 carbonos del lado de los reactivos, tenemos 6 carbonos del lado de los productos, tenemos 2 aluminios y 2 aluminios y 3 oxígenos y 3 oxígenos. Está todo bien, está balanceada. Vamos a la última, que es el ítem 7. Sí, esto todo se lo resuelvo como muestra, ustedes deben balancear el resto de los ejercicios. Tenemos una reacción en la cual se dice que reacciona hierro sólido más azufre sólido más Q. Esta Q quiere decir que la reacción es endotérmica, es decir, que para realizarse necesita que se le agregue calor. Es decir, esta Q solo viene a representar que esta reacción, para que pueda realizarse, necesita calor. La Q no representa ningún elemento de la tabla periódica, ¿sí? Así que no hay que balancearla. Solo me dice que es una ecuación química o una reacción química de tipo termodinámica, ¿sí? Es como para clasificar los distintos tipos de reacciones químicas que hay. Esta Q no se debe balancear en la ecuación, ¿sí? Y bueno, y tenemos un solo producto que es el sulfuro de hierro. Entonces, este hierro, tenemos un hierro del lado de los reactivos y un hierro del lado de los productos, estaría balanceado. Pero acá tenemos 8 azufres en el lado de los reactivos, mientras que tenemos un azufre del lado de los productos. Así que debo agregar un 8 como coeficiente del lado de los productos. Con ello desbalanceo la cantidad de hierros, por lo tanto debo agregar en el lado de los reactivos 8 hierros. Con ello dejo balanceada la ecuación química, ¿sí? Tengo 8 hierros y 8 hierros, 8 azufres y 8 azufres, ¿ok? Y la cantidad de calor no se debe balancear.